Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y como siempre me llena de gusto y de honor que hayas dado clic al capítulo de hoy en el cual nos comprometemos, como en todos, a darte información, consejos, metodología, experiencia de cómo se ha llevado el único proceso que permanece, que es el cambio, ¿sí? En esta temporada nos hemos enfocado a hablar de la administración del cambio y el día de hoy queremos darle un énfasis importante al tema de planeación del cambio, ¿sí? En los capítulos anteriores te hablábamos de una estructura que te recomendamos para, eh, digamos, los elementos que te recomendamos considerar en tus procesos de cambio, que son 8, ¿no? Y la semana pasada los recordábamos. Los voy a nombrar muy rápido para que si quieres dar un poquito más de profundidad, te recomiendo vayas ya sea al capítulo anterior o al segundo capítulo de esta temporada, que es en donde hablamos con profundidad de cada uno de estos 8 elementos, pero el primero decíamos, hay que justificar ese cambio que vas a realizar. Esa justificación le va a dar sentido, le va a dar entendimiento tanto a ti mismo o misma para convencerte de que ese proceso de cambio es el adecuado, o bien para darle sentido y entendimiento a las personas que se van a ver involucradas en este proceso de cambio. La semana pasada hablábamos de los actores, de quienes interactúan en el cambio. Bueno, a todas esas personas les tiene que hacer sentido y para ello hay que justificarlo. Es el primer paso. De hecho, también en el capítulo pasado les decíamos, vamos a hacer un agregado a ese primer paso de la justificación. El agregado es analiza las implicaciones que pueda tener este proceso de cambio para que en tu planeación, vaya la redundancia, en tu planeación o en la estructuración de actividades que vas a hacer en este proceso de cambio, las consideres y pues todavía tengas un porcentaje de éxito todavía mayor, ¿no? El segundo elemento era marca bien los objetivos, cuantificables, medibles, ¿sí? Y a esos, ponles también indicadores, KPIs, como le quieras llamar, ¿no? Pero que sea medible, que puedas objetivamente saber cuál era tu punto inicial y a cuál punto final quieres llevar y en qué punto te encuentras en este momento. El tercero es arma un plan de trabajo detallado, ¿sí? Y para armar el plan de trabajo también te recomiendo visitar por ahí el webinar en donde hablábamos de administración de proyectos, que te recomendamos estructurarlos como un proyecto, como el gran resultado al que quieres llegar, los blogs de temas, de capítulos que tiene que tener tu plan de trabajo, los building blocks, que son los grupos de actividades que conforman un blog y las actividades. Y que cada actividad debe tener un responsable y debe tener fecha de inicio, fecha final, ¿no? Con mucho mayor detenimiento te lo explicamos por ahí en un webinar que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscalo como administración de proyectos o como ADP y te va a dar mucha información que te puede servir para esto. El cuarto paso es arma tu equipo, el equipo de personas que de acuerdo a esas actividades, que de acuerdo a ese objetivo que quieres alcanzar, son el talento idóneo para poder llegar a ello. Y Juan Antonio nos aclaraba un punto muy importante en el capítulo en este tema. Dice, tienes que definir quién va a ser el líder de ese equipo. Puede ser tú o puede ser alguien más, pero que esté claro
y que esas personas conozcan quién es el líder y el líder entienda la responsabilidad que tiene con esa tarea, ¿no? El quinto elemento, no paso, elemento, es la comunicación. A lo largo de todo tu proceso de cambio, la comunicación va a jugar un papel importantísimo, crucial, a tal grado que si se hace una mala comunicación, por más buen cambio que tengas, por más buen plan, por más buen equipo, por más buen todos los elementos, si no haces una comunicación efectiva, correcta, concreta, se puede echar al traste todo el trabajo que puedas estar haciendo. Así que abusados con el tema de comunicación. Creo que es un tema que continuamente tenemos que seguirnos adiestrando y tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir analizando cómo comunicar de una manera más efectiva y asertiva. El sexto elemento es que tienes que ir haciendo ciertos checkpoints, ciertos puntos de validación a lo largo de tu proceso de cambio para estar seguros de que vamos por el camino correcto. Y si no, pues hacer los ajustes que nos marca el séptimo elemento, oye, a ciertos ajustes en tu proceso de cambio, pues para que vayas al objetivo, llegues al objetivo que quieres lograr con este proceso. Y el octavo, decíamos, documenta todo este proceso porque te tiene que servir como fuente de información para futuros cambios, te tiene que servir para documentar la historia de tu empresa, de la historia de tu departamento, la historia de las actividades de las cuales eres responsable. Y sobre todo, también para que cuando alguien te pregunte algo relacionado con tu proceso de cambio, tengas el documento y tengas las fuentes de justificación de por qué tomaste tal o cual decisión, ¿sí? Es importantísimo el proceso de documentación. Entonces, están esos ocho elementos. Esos son los 8 elementos con los cuales estructuramos o te recomendamos estructurar un proceso de cambio. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la planeación, de la importancia que tiene el planear. Si se acuerdan, Alvin nos decía en el capítulo anterior, a veces un proceso de cambio implica que el 80% del trabajo o del tiempo de ese proceso de cambio va a ser en planearlo. Y a lo mejor un 20% va a estar en la ejecución, y nos lo ha recomendado no nada más en ese capítulo, sino en muchos otros más, nos ha hecho mucho hincapié en la importancia de la labor de la planeación del cambio. Entonces, es a lo que queremos dedicarle el capítulo de hoy, saber cómo planearlo, qué consideraciones tengo que hacerle al plan. Oye, si ya tengo un plan, ya está escrito en piedra y no se puede mover, ¿cuándo sí se puede mover? ¿Cuándo no? ¿Quién lo tiene que mover? Bueno, si te interesa todo ese tipo de cosas, quédate con nosotros porque eso lo vamos a estar discutiendo en nuestro capítulo. Para ello, pues le doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, Alvin Train, Manuel Jardines, Juan Antonio Andrade. Mis muy queridos señores, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muy gracias, bien, Alvin. gracias. Qué bueno, gusto en saludarles. Pues bueno, vamos a entrarle al tema. Ya, estuvimos dando un poquito de introducción de esto, de la importancia. Yo siempre insisto con esta pregunta o con este comentario. Em, El mundo de hoy es altamente competitivo. El mundo de hoy nos exige movernos muy rápido, nos exige resolver, decidir, entregar de una manera muy, muy rápida. Y cuando hablamos de planeación, a mí me hace cortocircuito en la cabeza, les soy bien, bien honesto, porque digo, híjole, eh, voy a perder tiempo valioso si le echo mucha planeación. Y en el capítulo anterior nos decían, pues, abusado, porque a veces, por no planear, te vas a equivocar y a lo mejor vas a dedicarle más tiempo en andar resolviendo
lo que pudiste haber planeado de una manera más adecuada, y quizá lo que tú consideras que estás perdiendo tiempo, después se vuelve una buena inversión del tiempo. ¿Qué aspectos, señores, tenemos que considerar para hacer una planeación adecuada de un proceso de cambio? Y aquí, si nos ayudas, Manuel, a ir abriendo la plática y la discusión del día de hoy, ¿qué aspectos son los que tenemos que considerar para que, digamos, estoy haciendo un buen proceso de cambio, y va a valer la pena los minutos de tiempo, trabajo, que le vamos a meter a esto? Mira, yo quisiera empezar, gracias por darme la primicia. Eh, Regularmente tenemos el primer concepto dentro de esto y más en la labor de nosotros como consultores. Una de las cosas o dos de los conceptos más importantes son, primero, la prisa mal entendida. Lo acabas de decir y lo mencionábamos anteriormente. En ocasiones nos damos permiso de equivocarnos varias veces, pero no nos damos permiso de planear una vez, ¿sí? De plantear las cosas. Esa prisa mal entendida, esa aceleración que parecemos carros mal carburados, o mal afinados, y andamos como que vibrando y creemos que con eso le estamos dando celeridad a las cosas y no es cierto, ¿sí? En muchas ocasiones no es cierto. Y el otro concepto que tenemos que considerar muy importante es que la antítesis de una planeación es la improvisación. Y a veces premiamos en nuestras organizaciones, es que mis muchachos son unos expertos en improvisar y en resolver en el momento las cosas, y entonces estás convirtiendo tu equipo y tu compañía en una compañía o en un equipo totalmente reactivo y no proactivo, ¿sí? Y eso te conduce a un círculo vicioso en lugar de un círculo virtuoso, ¿sí? Y un último, dije dos, ahí va el pilón. Pilón. Este, ¿Cómo se llama? El pensar en planeación para muchos es sinónimo de lentitud. ¿Y quién dijo lentitud? ¿Sí? Nadie te está incitando a la lentitud. Te estamos incitando a la planeación, que es bien diferente, ¿sí? El prever, el revisar, el estructurar, te va a ahorrar tiempo, ¿sí? Pero hemos sido presas o hemos caído en el jueguito de no le pienses tanto, échele, ¿sí? Échale ganas, dale gas, como dijeron ahí en la frontera de México y Estados Unidos, dale gas, vamos a darle celeridad a esto. Creo que son conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de la planeación, ¿sí? Una inteligencia emocional para poder rehuir de la improvisación, revisar muy bien las prisas mal entendidas, ¿sí? Y poder ignorar hasta cierto momento la parte de la improvisación, ¿sí? No sé, Alvin, si Juan Sí, Antonio estamos de no, acuerdo. sí, no lo hubiera podido expresar más claro que tú hiciste ahora. Pero yo quiero fijarme en uno de los elementos que tú mencionaste, Alejandro, que es el liderazgo. ¿Quién lidera el cambio? ¿Ok? Y Totalmente. tú hablaste de la responsabilidad, pero el más importante a mi juicio, y lo he visto, lo he visto en muchos procesos de cambio que yo he pasado en mi carrera, muchas veces lo que hacen es delegarlo a alguien, pero no le dan la batuta con ello. Lo delegan a alguien que no tiene autoridad, ¿sí?
Aquí tú haces el proceso de cambio. Hasta hubo algunas veces muy falladas donde contrataron a un consultor y dicen, no, tú consultor, tú vas a liderar el cambio, tú eres responsable por el cambio. Y el consultor le dijo, ok, me hago responsable, pero nadie le respondía. No. ¿Eh? Por eso, mucho, Es la autoridad. mucho cuidado al elegir quién va a liderar. Y aquí la autoridad es lo básico. Y quisiera también resaltar el tema de la formalización de los pasos del cambio, la formalización de las acciones del cambio. Lo que tienen que contener estas acciones es varias alternativas por si ocurren algunas cosas. ¿Sí? Se llama plan de riesgo. ¿Sí? Es decir, el cambio no siempre va a salir como tú lo planeaste. Por eso tú tienes que tener Originalmente. un abanico de opciones de por si pasa esto, esto, aquel otro. Y por eso el equipo que tú juntas para el cambio tiene que ser de gente que tiene el talento, que lo entiende. Perdón, Juan Antonio. No, mira, quisiera reforzar tu comentario, Alvin, siempre valioso y refuerza lo que dice Manuel, pero a mí sí me gustaría dejarle claro a los escuchas que no podemos entender que la planeación solamente se da en el inicio, de cuando Mm. tú debes percibir, analizar, sentir y dices, voy a planear mi proceso de cambio. Yo quiero, yo quiero resaltarle a la gente que la planeación la van a vivir en todo momento. Como bien dices tú, Alvin, con 5 planes alternativos. Sí. Si me pasa esto, si me pasa aquello, si se da, si se quita, si Es, cambio, es si algo, pongo. es algo que Juan, es decir, tú usabas el ejemplo del deporte y del fútbol americano, pero yo veo que eso falta hasta en los gobiernos hoy día. Correcto. Arrancan con improvisaciones y hacen los mayores errores. Es que hay un Es que elemento. gente, perdón, Sí, Perdón. perdón, es que mucha gente se muere y se pierde en que es que yo lo planeé así en el inicio y son incapaces de ajustarlo conforme se afecta el resultado, el entorno, el tiempo, la demanda, o sea, ¿para qué les platico más? ¿Me entienden? Ayer yo escuchaba a alguien que decía, yo no tengo planes B ni planes C. Yo quiero conseguir este resultado y digo, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero me voy a morir en la raya, consiguiendo este resultado. Y a lo mejor suena así como que muy inspirador, ¿no? Es decir, es que yo tengo el Suena objetivo muy de, macho. sí, ¿no? Suena así como que muy, muy, muy valiente, ¿no? Voy a ir, ya me comprometí conmigo mismo que voy a lograr tal cosa, ¿no? Yo me quedaba, oye, pues sí, suena padre, pero qué difícil es y qué probablemente peligroso sea para esa persona enfrentarse a una realidad diferente a la que planeó, porque Alejandro, voy a poner a trabajar a Manuel y Alvin con mi comentario. Tienes Finalmente, que planear hasta si no se da el cambio. mira, completamente de acuerdo, ¿sí? Y ya nos dio cuerda acá el ingeniero. El, el nombre del juego, muchachos, es Alex contestando a esto y agregando un elemento más a los que íbamos haciendo. Esto se llama anticipar, ¿sí? Y anticipar, pues obviamente, no tenemos ese poder de determinar cómo va a ser el comportamiento del entorno, ¿sí? Y entonces es muy difícil
dejar el timón del barco completamente fijo y dices, yo no voy a mover el timón de este barco porque yo voy hacia este puerto. Y si cambia el viento, y si hace esto, y si pasa lo otro, yo no te estoy diciendo que no vayas a llegar al puerto, pero decir, esta es la ruta y sobre lo que sea, la voy a respetar, en mi ya larga vida no me ha tocado. Iba a decir que en mi corta vida, pero bueno, Pero, ah, 589 años se cumplen cualquier día, ¿no? pero Entonces, eso hace más Manuel, importante todavía la elección de los integrantes del equipo. Los integrantes correcto. del equipo tienen que tener suficiente experiencia para haber hecho errores en el pasado, para poder anticipar que puede ocurrir. Déjenme enriquecer con un comentario más eh, mundano para los escuchas. Creo que los dos hablan de que necesitamos adaptarnos siempre. Sí, Por- pero también hay que adaptarse por anticipación. Hay Sí, cosas que quizás nunca pasen, pero pueden pasar, ¿no? Y de ahí hay que valerse de la experiencia de los integrantes del equipo. y esto conlleva la ruptura de una conducta muy común de rehuir del concepto de qué pasa si, ¿sí? Dicen, oye, es que si para cada cosa vamos a estar pensando qué pasa si, qué pasa si, bueno, entonces lo que estás incitando es la improvisación, ¿sí? Ok, yo creo que sí, debes de ponerle un límite para poder anticipar, poderte adaptar, como bien lo comenta Juan Antonio, pero todo fundamentado en una metodología de qué pasa si esto, qué pasa si lo otro, porque me recuerdan una anécdota o una vivencia que tuve hoy mismo en la mañana, trabajando con un equipo guía, en donde la persona encargada de la comercialización de los productos de esta compañía dice, oye, es que de pronto nos podemos encontrar con una oportunidad de compra de materia prima más allá de la que habíamos planeado porque se pone de modo el precio, las condiciones comerciales, etcétera. Si tú no tienes un plan alternativo de qué vas a hacer con un inventario de ese tamaño, etcétera, y más, estamos hablando de un material perecedero, pues entonces o pierdes la oportunidad de negocio, ¿sí? O pierdes, y la segunda alternativa es, si lo compras y no sabes qué vas a hacer con él, pues a lo mejor hasta se echa a perder todo tu dinero. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta parte de la anticipación y adaptación. Y esto trae consigo el cuarto elemento, disciplina. Muchas ocasiones nos encanta brincarnos las trancas, dijéramos coloquialmente por ahí, ¿sí? Y entonces la planeación dice, bueno, es que eso es lo que dice el plan, pero a mí me dijeron que los planes siempre cambian. Cuidado. Otra vez me regreso al punto quinto, ¿sí? Que son elementos, como bien lo comentaste, respondiendo a tu pregunta, Alejandro, el quinto elemento lo colocaría en donde nos está diciendo Alvin y que tiene que ver también con los 8 elementos que nos dijiste ahorita al inicio. El equipo, tu gente, no nada más tu líder, porque a veces pensamos en una persona, no, espérame, somos un ente, no una gente, es un ente que está administrando el cambio. Y los cambios, por último, para darle voz a Juan Antonio y a Alvin, el último punto es, a veces pensamos que un proceso de cambio es un proceso largo de semanas, meses o quién sabe si hasta años, como en un proceso de un gobierno operativo, etcétera, que puede durar 3 a 4 años. No, a veces son cosas de horas, de minutos, de días, en donde el cambio es ya, maestro, si no se te va a pasar, ¿eh? ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Si yo no tengo un plan B, si yo no tengo un buen análisis de qué pasa si,
y no acciono ese plan, entonces voy a perder la oportunidad de negocio y se nos van a ir muchos cantidad de dinero o de oportunidades ahí. Juan Antonio. No, Manuel, mira, esto que tú mencionas, quiero reforzarlo con los lineamientos que Alejandro nos hizo saber muy puntualmente y muy bien estructurado en el inicio del podcast. Esa planeación, esos cambios, esa adaptación, ese tener el plan B, es que no puedes perder de vista los 8 lineamientos que deben de tenerse presente y sobre todo saber que entre esos 8 lineamientos, muchos de ellos van ligados con una fuerza tremenda en la concepción de lo que quieren decirte. Ejemplo, hemos hablado mucho del cambio y de que tienes que tener N cambios y que tienes que ver y todo, pero esos cambios son producto más fácil si tú sostienes tus revisiones que te dan vista a los ajustes que tienes que hacer, que tienen que entenderse y justificarse para poder definir qué sigue, de qué forma y de qué manera, que es una forma muy dentro de un nuevo plan o de un cambio de plan, que tienes que reforzarlo con el equipo que has seleccionado o que tienes que reforzar y siempre tener presente el comunicarlo oportunamente. 100%. Y si se fijan, regresamos a uno de los puntos de donde arrancaba yo, que es la prisa mal entendida. No, ya fue mucho rollo para el cambio, son demasiadas cosas, yo a como me las toquen bailo, ¿no? Entonces dices, híjole, ojalá que te vaya bien. Te vas a Sí, Manuel, matar al pero agua. entendamos que no se te mide en ese proceso por el tiempo, se te correcto, mide por el resultado. correcto. Y para usar un ejemplo rapidito, que todos lo hemos conocido de una forma o de otra, el mejor lugar donde hacen este tipo de planificación es en las Fuerzas Armadas. Ellos tienen planes y contingencias para todo tipo de situaciones. ¿Sí? Y los van desarrollando y los van adaptando y modificando. ¿Sí? Combinando, Alvin. Combinando y ellos nunca delegan el liderazgo a una persona que no tiene la autoridad sobre los demás. ¿Sí? Ah, Y mucho menos, ellos nunca ponen un consultor a liderar una guerra. Por vida de Dios. El consultor es muy importante porque el consultor los guía a través de los 8 pasos. El desarrollar los 8 pasos, eso es su responsabilidad. Ya me Correcto. había asustado, Alvin, ya me había asustado. Dije, no, No, pues no, ya. no, no. No, es decir, un consultor puede darle celeridad al desarrollo de los 8 pasos porque ya conoce la mecánica, pero el input no viene del consultor, el input viene del equipo. No, y me encanta el ejemplo porque estás hablando de un ente o de una persona externa al equipo que está promoviendo el cambio o que está ejecutando el cambio. Pero tampoco se vale con gente interna, ¿eh? Delegar sin autoridad, No, dar la responsabilidad sin la autoridad, de una vez te digo, tienes un alto porcentaje de probabilidad de fracaso de tu proceso de cambio, ¿sí? ¿Por qué?
Pues porque lo estás maniatando en la adaptación de la que tanto hemos estado hablando en este momento de la planeación. Oye, Pero dices, pues que si es planeación, ¿para qué tengo que estar adaptando? Porque tú no tienes control de las variables externas Sí, a del ambiente. a tu ambiente. Lo decía muy sanamente Kiyoshi Sasaki en su libro, ¿sí? Decía, yo no puedo tener control de la velocidad y la dirección del viento. Lo que sí puedo tener control es de las velas de mi embarcación. Esas son las que yo tengo que ver y yo me tengo que, traigo un plan de navegación, tengo un plan de si fuera una regata, hasta tengo el plan de cómo voy a ganar la regata, pero yo no tengo el control del viento. Si el viento me cambia de velocidad, me cambia de dirección, etcétera, yo tengo que adaptar completamente y buscar cómo adecuarme a mi plan para seguir ganando. El resultado es lo que cuenta, como Manuel, dijo Juan Antonio. no puedes perder la confianza, Correcto. tú como líder. Señores, ¿en qué momento, y digo, ya se nos está consumiendo mucho el tiempo, pero sí me quedo con una duda? ¿En qué momento es válido hacer un cambio en el plan? ¿Cómo me doy cuenta si no me está saliendo el resultado esperado porque el viento está en contra mía o porque no puse las velas como debí de haberlas puesto desde manera original? O sea, ¿cómo me doy cuenta si Alejandro, realmente es algo que tengo que cambiar? O el fue segundo punto algo que que tú no hice marcaste, correcto. el segundo punto que tú marcaste en los lineamientos fue definir los objetivos. Sí, En el momento que no veas que estás cumpliendo con los objetivos que definiste originalmente, para mí es el indicador que te dice no vas en el camino en la dirección correcta. para Y eso Correcto. tenemos Yo, KPI. yo quisiera elaborar sobre la opinión de Juan Antonio. A veces nos quedamos con el objetivo final. Es que voy a lograr este objetivo final. Sí, maestro, nada más que hay pasos en el camino. Tú lo marcaste muy fácil en otro de los lineamientos, los checkpoints. ¿Dónde le estoy dando el seguimiento y cuáles son? Ahí es donde entramos en la discusión de que si las metas y que son los objetivos y que, a ver, hay valores que yo tengo que obtener a determinado momento de mi camino en el cambio. Y ahí es donde yo tengo que valorar la necesidad o no de los ajustes que nos comentaste en ese lineamiento. En Estados Unidos aquí le llaman milestones. Milestones, correcto. Y si llegas y no encuentras tu milestone es porque tienes que cambiar tu forma de caminar, ¿no? Correctísimo, correctísimo. Pues señores, se nos agota el tiempo. Yo creo que todavía le podemos seguir aquí largo y tendido, pero Pues este, invítanos a otro podcast, ingeniero. yo creo que vamos a tenerle que dar continuidad a este tema. Creo que es muy importante. Hay todavía algunas interrogantes que me quedan en la mente. A ti que nos escuchas, si también te quedaron algunas dudas, algunas preguntas que le quieras hacer aquí al foro, nos llenaría de mucho gusto recibir tus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de los comentarios del video en YouTube. Haznoslos llegar con mucho gusto y la verdad es que nos llena de mucha emoción cuando recibimos algún comentario. Y rápido nos ponemos tenemos un grupo de WhatsApp y rápido en ese grupo de WhatsApp empezamos ahí a definir la respuesta y a quienes nos han buscado les hemos dado contestación. Si tú todavía tienes alguna duda del tema que hablamos hoy, por favor, háznoslos llegar y nos dará mucho gusto contestarte
por el medio en el que nos contactes. Juan Antonio, Alvin, Manuel, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que nos Honor, dedican, gracias por honor. compartir sus experiencias. No, gracias a ti, Alejandro. Y a ti que nos escuchas, nuevamente muchas gracias por haber aguantado a estos tres señores durante todo este capítulo. Hasta que 4, Alejandro. Tú Cuídense también mucho. eres culpable. Sí. Cuídense mucho. Nos vemos en el capítulo que sigue. Hasta Sí, la próxima.